Vamos a continuar ahora con el curso introduciendo un concepto muy importante, que es el concepto de integridad transaccional. Muchos manejadores de base de datos, o sea, muchos DBMS, cuentan con sistemas de recuperación antifallas que permiten dejar la base de datos en forma consistente cuando ocurren algunos imprevistos, como pueden ser algún apagón o alguna caída del sistema. Estos manejadores de base de datos, o sea, estos DBMS, que ofrecen integridad transaccional, permiten establecer lo que se denominan unidades de trabajo lógicas, que corresponden ni más ni menos al concepto de transacciones de base de datos. Una unidad de trabajo lógica, o sea, una UTL, representa un conjunto de operaciones a la base de datos que deben ejecutarse todas o ninguna. Si recuerdan, cuando estuvimos viendo el orden de disparo de reglas y fórmulas, dijimos que la diferencia que existía entre los eventos de disparo on before complete y on after complete es que se efectúa el commit. El comando commit nos va a permitir especificar que un conjunto de operaciones realizadas sobre la base de datos ha culminado de efectuarse en forma correcta. Esto significa que efectuar un commit significa que estamos dando por finalizada una unidad de trabajo lógica y por lo tanto una UTL queda determinada por todas las acciones que están comprendidas entre dos marcas de commit. Así como tenemos la marca de commit que significa o representa el fin de la realización exitosa de ese conjunto de tareas, existe también la posibilidad de efectuar un rollback. Esto significa que si sucedió algún imprevisto, por ejemplo un apagón o una caída de sistema, y esas acciones que deben ejecutarse todas o ninguna quedaron por la mitad, entonces se efectúa una vuelta atrás. O sea, se deshacen todas las operaciones hasta llegar a la última marca de commit y de esta forma tenemos la seguridad de que nuestra base de datos permanece consistente. Supongamos, por ejemplo, que estamos ingresando facturas a través de la transacción invoice. Ingresamos correctamente la primera factura, o sea, trabajamos con el cabezal y sus líneas. Se produjo toda esa iteración, se produjo el commit. Estamos trabajando con una segunda instancia de facturas, ingresando el cabezal y sucede algún imprevisto. Entonces, como la base de datos no puede quedar inconsistente, lo que se hace automáticamente es un rollback, o sea que se deshacen las últimas acciones hasta llegar a la última marca de commit que está indicando el fin exitoso de una UTL. Es muy importante mencionar que en todos los ambientes de trabajo cliente-servidor, y por lo tanto incluimos los ambientes de trabajo web, GeneXus incluye la sentencia commit en los programas generados y asociados a las transacciones y a los procedimientos. Esto es así porque en estos ambientes de trabajo existe un DBMS, o sea, un manejador de base de datos, que asegura la integridad transaccional y por lo tanto GeneXus efectúa la tarea de definir las unidades de trabajo lógicas. Pero ¿dónde es exactamente que GeneXus incluye esta sentencia commit? Bien, esta sentencia se incluye exactamente en cada procedimiento al final del programa fuente y también en cada transacción. En el caso de las transacciones, el funcionamiento es el siguiente. GeneXus incluye la sentencia commit inmediatamente antes de las reglas con eventos de disparo after complete e inmediatamente después de las reglas con evento de disparo on before complete. Esto significa que por cada iteración completa que se efectúa en tiempo de ejecución y por medio de una transacción, va a haber un commit, justo antes de las reglas con evento de disparo on after complete. Más adelante en el curso vamos a ver que en realidad existe una excepción a esto que acabamos de comentar y es cuando trabajamos con Business Component. Un Business Component es un tipo de datos que, como vamos a ver más adelante, nos va a permitir actualizar la base de datos desde cualquier objeto, pero también, como vamos a ver,
este tipo de datos no realiza automáticamente el commit. GeneXus ofrece una propiedad a nivel de cada objeto de tipo transacción y cada objeto de tipo procedimiento para poder definir si se desea que su programa generado efectúe commit o no. El nombre de esta propiedad es commit_on_exit y su valor por defecto es yes, y por eso es que dijimos que cada transacción y cada procedimiento por defecto efectúa commit. Vamos a verla rápidamente. Nuevamente tenemos en pantalla nuestra transacción invoice y tenemos el conjunto de propiedades que aplican a nuestra transacción. Si nos fijamos en este grupo de propiedades bajo el nombre Transaction Integrity, vemos esta propiedad commit_on_exit que por defecto tiene el valor yes. Si por algún motivo nosotros no queremos que el programa generado asociado a esta transacción haga automáticamente el commit, alcanzará con setear el valor no a esta propiedad. Volvemos a las diapositivas. ¿Qué podría llevarnos a necesitar no efectuar commit en una transacción o un procedimiento? Bueno, la necesidad de personalizar una unidad de trabajo lógica. Esto significa la necesidad de ampliar una UTL para que varias transacciones o varios procedimientos conformen una única UTL. Veamos el siguiente ejemplo. Estamos viendo en este momento una transacción X que invoca a un procedimiento Y. Se desea que ambos objetos conformen una única UTL. La transacción X actualiza ciertos registros y el procedimiento Y actualiza otros registros. Lo que se desea es que ese conjunto total de operaciones conformen una única UTL. Y de esta forma nos estaremos asegurando que si ocurre alguna falla, entonces quede efectuado el conjunto completo de operaciones a la base de datos o ninguna. Para lograr este comportamiento podemos eliminar el commit del procedimiento y dejar que el commit lo realice la transacción, ¿verdad? Lo realice al momento de retornar del procedimiento para que se ejecute al final de todas las operaciones. Así que lo que debemos hacer es setear la propiedad commit_on_exit del procedimiento con el valor no y dejar la propiedad commit_on_exit de la transacción con el valor por defecto yes. Pero además de esto que acabamos de mencionar, hay algo muy importante y es que la invocación al procedimiento se debe realizar antes de que se ejecute el commit en la transacción, ¿verdad? Ya que lo que estamos buscando es que ambos objetos conformen una única UTL. Por lo tanto, el commit de la transacción se debe realizar una vez que el procedimiento ya se invocó. Así que esta llamada al procedimiento se debe definir en la transacción con un evento de disparo que ocurra antes de efectuarse el commit. Por supuesto que no existe una única solución para personalizar una UTL. Lo que es importante es analizar bien cuáles son los objetos que pueden hacer commit y una vez que se decida cuál de estos objetos va a realizar el commit, entonces efectuar las invocaciones en los momentos adecuados. Cuando trabajamos en ambientes web existe una restricción a esto que acabamos de ver. Si desde una transacción se invoca a otra transacción, entonces el commit que realiza una no aplica sobre los registros ingresados, modificados o eliminados por la otra transacción. Esto significa que el commit de cada transacción solamente tiene visibilidad sobre los registros operados por esa propia transacción y no por la otra. Por lo tanto, dos transacciones diferentes no pueden quedar incluidas en una misma UTL. Cuando trabajamos en ambiente web, los registros visibles para ser comiteados por una transacción son solamente los actualizados por la propia transacción y por los procedimientos que ésta invoque antes de que se efectúe su commit, pero no los de otra transacción. Es por esto que en este ejemplo que estamos viendo, donde la transacción X llama a la transacción Y,
Luego de haber insertado un registro, aunque la transacción I realice un commit al final de que trabajó con su cabezal y sus líneas, o sea que su cabezal y sus líneas fueran ingresados, este commit no tiene valor sobre el registro que ya había sido ingresado previamente por la transacción X. Este registro entonces quedaría perdido, quedaría sin commit. Por la forma de trabajo en Internet, las transacciones web viven solamente el tiempo entre que el usuario de un navegador selecciona el link o presiona un botón y se muestra la nueva página. Toda modificación a la base de datos que se haga durante la vida de una transacción debe ser confirmada o debe ser eliminada antes de que la transacción web termine su ejecución y se devuelva la página resultante. Como consecuencia de esto, una transacción web inicia una UTL al comenzar a ejecutar y la cierra. Si un programa llama a una transacción web, entonces esta transacción web va a iniciar una nueva UTL. Pero en cambio, no sucede lo mismo con los procedimientos. En este ejemplo que estamos observando, vemos que podemos conformar una UTL que englobe a la transacción I y al procedimiento Z. Pero sin embargo, no podemos incluir en esta misma UTL a la transacción X. Si se necesita que las operaciones de dos o más transacciones con procedimientos o sin procedimientos conformen una única UTL, entonces podemos emular el comportamiento de las transacciones a través de Web Panels y de Business Components y utilizar también el comando commit. Más adelante en el curso, cuando hayamos estudiado los Business Components, entonces vamos a volver sobre este tema y vamos a comprender mejor cómo es esta solución. Como ya hemos mencionado, GeneXus nos ofrece los comandos commit y rollback para deshacer todas las acciones o para confirmar el fin exitoso de una UTL. Estos comandos el analista GeneXus los va a poder incluir en procedimientos, en Web Panels y también en el uso de los Business Components. Un ejemplo de aplicación puede ser el siguiente. Supongamos que tenemos una transacción y que desde esta transacción estamos invocando a diferentes procedimientos en forma consecutiva. A todos estos procedimientos se les configura su propiedad commit on exit en el valor no, y en el último procedimiento preguntamos al usuario si confirma todas estas acciones y dependiendo de su respuesta, entonces ejecutamos el comando commit o ejecutamos el comando rollback dejando sin efecto todas las acciones.